Bien, y tenemos siempre el privilegio de tener con nosotros los días miércoles en general o cuando se lo requiere, siempre predispuesto a un referente al cual ya antes de presentarlo tengo que decirle que le han dejado saludos muy afectuosos porque le tienen sumo reconocimiento. Me refiero al gran Alfredo Casero que nos dijo: Nacho Montes de Oca, cómo lo admiro. Querido Nacho, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, viniendo de Alfredo, a quien uno admira tanto, no sé, me declaro en default porque yo a él le debo muchas risas y muchas reflexiones, así que sí, me prefiero declararme en default. No, él también tiene un respeto enorme por tu trayectoria, por tu tarea periodística como escritor, como pensador, así que no es casual. Yo creo que la gente pensante en algún momento se encuentra, sobre todo a través de eso, ¿no? De un pensamiento claro y de ver la realidad con la agudeza que se requiere. Alfredo, vos y algunos otros, gracias a Dios la tienen. Querido Nacho, ¿por dónde arrancamos una lectura de este momento en el cual estamos, que semana a semana tiene novedades? Siempre tenemos malas noticias o motivos para angustiarse. Hoy vamos a empezar con una buena. Hay una gestión en este momento del secretario de Estado Blinken de Estados Unidos junto con Egipto para ver si se llega a alguna especie de acuerdo para el tema principal de lo que queda del 7 de octubre. Ya sabemos que Hezbollah fue descabezado, Hamas fue descabezado, Sinwar está muerto, Nasrallah está muerto, sus sucesores también, y nos quedaba algo pendiente, quizás lo más importante, que eran los rehenes que fueron tomados en el ataque desde Gaza el 7 de octubre, y pareciera ser que surge una posibilidad, una esperanza para que se llegue a algún tipo de acuerdo que permita devolver desde el cautiverio a los rehenes que quedan. Eran 101. Lamentablemente jamás ha ejecutado a muchos de ellos o los ha colocado en posiciones en los que han perecido. Quizás queden 40, quizás queden 30, no importa. El número siempre va a ser mucho más alto que cero y eso es lo que importa. Ujú. Así que estamos viendo si ahora Qatar logra entrar en contacto. Tenemos que decir algo que es un condicionante. Quizás la gente no sepa mucho de la interna que existe dentro de Hezbollah y de Hamas por la sucesión, eh, pero con respecto a los rehenes hay que aclarar algo. Muerto Sinwar, no se sabe quién va a entrar, quién va a quedar en su puesto. Se habla de su hermano, se habla de otros líderes, pero también hay que aclarar que no se sabe si todos los rehenes están en manos de Hamas. Ujú. Hay otras facciones, el PLP, está la Yihad Islámica y también están los clanes. Y acá me tomo un segundo para explicarlo. El Gaza se divide en más o menos 70 clanes en total y son 14 los principales, 14 o 18, depende cómo uno los tome. Esos clanes son los que dominaron antes de la llegada de Hamas a Gaza y también algunos de ellos tienen rehenes todavía. Por eso es que Hamas, cuando se les pedía un fe de vida de los rehenes, decía que, bueno, que no podían garantizarlo porque parte de esos rehenes se cree que están en manos de estos clanes. Y hay quizás dos que hay que tener en cuenta, los Hussein y los Nasrasibi. Son clanes que son adversarios del clan Sinwar. O sea, Sinwar era jefe de un clan y estos clanes también están peleando para ver quién se queda con el poder una vez que jamás, o sea, Irán se ha desplazado militarmente. Entonces esta negociación tiene que ser muy cuidadosa, se tiene que hacer sobre la base de qué es lo que va a suceder luego de la derrota definitiva de Hamas y quiénes van a manejar la ayuda humanitaria. Hay un desastre humanitario en Gaza, esto no lo podemos negar, pero dentro de ese desastre humanitario las facciones están y los clanes están maniobrando para ver quién se queda con su manejo y por lo tanto con el poder para convocar y ordenar bajo su ala a los 2 millones de gazatíes que están en Gaza. Así que se abre un campo de esperanza, pero bueno, En un te- marco, como has dicho, de alta complejidad, yo pienso, sin estar en el lugar,
que debe haber además un nivel de anarquía donde, claro, uno dice, bueno, los rehenes saben todos dónde están, deben ni siquiera ellos saber Mire, quién tiene a quién tiene a los muertos, quién tiene a los vivos, digo, toda una situación. Incluso Israel ofreció y algún empresario agregó dinero que por toda información que pudiera traer a exacto. secuestrados estaban dispuestos a proteger a aquel que diera esa información y pagarle incluso también, pero hasta ahora poco ha Ujú. aparecido porque me parece que deben tener realmente internamente muy poca claridad respecto de la situación y quién la maneja. Sí, acá y no solamente dinero, sino también inmunidad. Ujú, ujú. Netanyahu dijo claramente, Así es. aquellos que entreguen a los rehenes o información que permita rescatarlos, no vamos a tomar ninguna represalia. Ujú, Jamás se apresuró a decir que ellos no autorizaban la entrega, pero también muestra un poco la debilidad en la que se encuentra Hamas. A partir de acá se abre un universo, no es solamente de los rehenes, que es lo más importante, insisto, ujú, quizás la gente se olvida que hay un ejemplo, Kifir eh, cumplió ujú. un año cautivo en los túneles, no sé si se entiende, agarran a cualquiera, si tienen un hijo, si ustedes fueron chicos, un nieto, el hijo de un amigo, un año cautivo. Eso es lo importante. Después, bueno, sí, hay que montarse sobre una idea de complejidad, como vos decías, pero siempre que hay una esperanza hay que aferrarse a ella porque son tiempos muy violentos y lo que mata casi siempre la, la buena predisposición es la falta de esperanza. La hay. ¿Cuánto incidirá, Nacho, Irán en la posibilidad de que incluso esas negociaciones puedan llegar a buen puerto? Pensando entre otras cosas que, bueno, llegó Blinken nuevamente, se tendría que haber quedado toda la guerra en Israel y de vez en cuando ir a Washington, pero bueno, volvió otra Ujú. vez y está tratando de hacer lo que puede. Digo, um, está pendiente de alguna respuesta israelí y Sí. está tan vinculada a las elecciones en Estados Unidos, más allá de lo militar, ¿no? Más allá de si van a hacer este objetivo o el otro objetivo, cuán importante, eh, parecería que Netanyahu, en su picardía política, lo que sí supo es llegar al momento donde puede, bueno, tener una incidencia tan importante como para que casi los americanos o la administración de Biden hoy le pida por favor no hagas tal cosa, por lo menos hasta después, lo llama a Trump, le dice, Donald, aquí estamos, viste, como que tiene un nivel de poder Sí. hoy enorme. Pero ¿cuánto incidirá Irán en poder llegar a un acuerdo con el tema de los secuestrados? Bueno, ahí tenemos que volver a los clanes. Mm, Lo que sucede es que, a ver, ¿cómo explicaba? Los Husseini, los Nayabisi y el Dombush son tres clanes principales que quieren ahora tomar el poder en Gaza, están vinculados a Fatah. Fatah es quien domina la autoridad palestina en la otra parte del territorio palestino de Cisjordania. ujú, Y son contrarios a la influencia de Irán, es más, se resisten porque Abu Abbas, el presidente, digamos, de la autoridad palestina y el líder de Fatah, prefiere vincularse con Arabia Saudita y con Jordania y con Egipto, justamente la otra parte que está pidiendo la negociación, y sacarse de encima la influencia iraní. Iraní está viendo que está perdiendo mucho espacio, mucha influencia, no solamente por la desaparición de Hamas, sino porque Hezbollah se dio cuenta que no pueden proteger a nadie, o sea, Irán no puede proteger a nadie. La destrucción de toda la cúpula de Hamas y de Hezbollah fue una demostración a los palestinos que también Irán es un tigre de papel. Y ahora se espera la respuesta de Israel. Israel va a responder. Pero acá entra un problema que es el que vos decías, que es el de la política internacional. Israel no puede solo, esto hay que decirlo. Israel es muy potente, es muy valiente, es muy corajudo y muy inteligente, pero no puede solo, ningún país puede solo porque atacar a Irán es una tarea ciclópea. Es un país muy grande, hay que atacar con bombas especiales a las instalaciones nucleares o a las instalaciones militares que están bajo 60 metros de tierra y las armas solamente las tiene Estados Unidos. Los aviones tanques que se necesitan para atacar no los tiene Israel, los tiene Estados Unidos. Y además, la información de inteligencia tiene que ser compartida. Entonces, Biden está diciendo, nosotros estamos de acuerdo con una represalia. Lo que necesitamos es que si nosotros vamos a ayudar, si nos están pidiendo ayuda para esa represalia, al menos nos participen en la elección de los objetivos. ¿Por qué? Y acá hay que ser pragmáticos. No es lo mismo atacar el plan nuclear iraní y provocar un nuevo Chernobyl o
generar una suba del petróleo a $200 porque se atacaron las refinerías iraníes, Irán a cambio bloquea todo el paso en el Golfo Pérsico. Entonces lo que le dice Biden es, estamos de acuerdo, pero hay dos cuestiones en las que no podemos dejar de opinar. Uno es en el ataque, en el formato y los objetivos en el ataque a Irán, y el segundo es el alcance de la guerra, hasta cuándo va a seguir el avance de Israel, porque Israel tampoco puede sostenerse durante mucho tiempo en una ofensiva terrestre, tanto en el Líbano como en Siria. Para darte una idea, las cifras, siempre las cifras, el Banco de Israel estableció que el país va a necesitar 67 mil millones de dólares si la guerra sigue en el 2025. Ya se gastó un 6% del PBI. Estados Unidos le dio 14.600 millones de dólares en armas, pero una campaña va a ser mucho más larga y costosa. Entonces Biden le dice, está bien, nosotros vamos a defender, estamos del lado de Israel, pero ponemos esta condición y avanzar en las negociaciones con los palestinos. Y acá se metió, como vos decías, la cuestión de las elecciones. Y es acá donde, por un lado, como dijimos, Biden y Kamala Harris, actuando en espejo, dicen, estas son las condiciones. Pero Trump, que es también un viejo zorro de la política, empezó a lanzar mensajes ambiguos. Como todo político, esto no lo vamos a culpar a Trump. Trump es un político. Por un lado dijo que, adelante, hagan lo que tengan que hacer a Israel. Pero al mismo tiempo dijo, yo no quiero que el pueblo iraní sufra. Estoy a favor de las negociaciones. Con lo cual entró en un loop, si se quiere, de opiniones en donde se sabe que busca el apoyo del electorado judío, pero también no reniega ese 3% del electorado de raíz musulmana, que en una elección muy cerrada, por ahora se le está cerrando por sus posiciones, pero se ha ido también a buscarlo. Y te voy a tirar un último dato porque me parece que es sumamente importante. Dentro de esta campaña hubo un dato que tenemos que desmentir. Se dijo que Ariana Tabtai, que es una iraní, Ujú. había filtrado los planes de ataque de Israel a Irán. El Departamento de Estado ya salió a decir que no ni siquiera la están investigando porque no lo consideran. Esto salió en la prensa y tiene que ver también con la campaña. Eh, Tabatabai es hija de un reformista iraní y es un opositor iraní, pero esto tuvo que ver con que, claro, como forma parte del equipo de asesores de Biden, entonces fue parte de los golpes de campaña. Hay mucha guerra comunicacional sucia. Lo cierto es que Estados Unidos va a apoyar a Israel. Eso no hay ninguna duda, gane Trump o gane Harris. La pregunta es, y lo sabemos el 4 de noviembre, cómo va a ser ese apoyo y hasta dónde va a llegar. Las negociaciones, me encantaría estar ahí escuchando, ¿no? Porque deben ser realmente muy interesantes, Sí, ¿eh? sí. Qué... Y déjame que te agregue algo, porque también es importante. ¿Con quién negocias? Y Ujú. acá hay que hacer un paréntesis importante. Dijimos la guerra de los clanes. Palestina hoy es un mosaico. También tenés la diáspora palestina. Hay grupos dialoguistas, grupos que quieren la destrucción de Israel y grupos que dicen saquémonos de encima a Irán. No hay contraparte. Por ahora se negocian los rehenes porque es lo único que hay que negociar, pero los dos estados por ahora no hay contraparte con quien negociar. ¿Quién es el representante de los palestinos? Abu Abbas, Irán, Hamas, Hezbollah, los sectores moderados, los grupos que están en el Líbano o en Cisjordania. No hay otro personaje central, como lo hubo con Arafat cuando llegaron los acuerdos de Oslo, por ejemplo. Hoy no lo hay. Hay que aclarar también que es otra de las dificultades. Negociemos a los rehenes, que son lo más importante. El resto es una nebulosa incierta, como todo lo que sucede en Medio Oriente. Nacho, con esto nos vamos a quedar hoy porque ha sido tan importante tu análisis para entender hasta dónde de la complejidad de las negociaciones que se están dando, el factor de las elecciones norteamericanas. Para la próxima, bueno, quién sabe qué pasa en una semana y por ahí lo tenemos que hacer antes, pero digo, la elección norteamericana también va a tener algún tipo de peso específico en lo que hace a otro foco que algunos olvidan, todavía, aunque no lo crean, sí, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa y ese es un foco de atención, ni hablar Ujú. ahora
de China que hablábamos el otro día y la complejidad que también ahí se da. Un mundo que cruje y que todavía no termina de reacomodarse y donde la manera en que se reacomoda como tantas veces la historia es a través de la espantosa guerra. Un mundo espantosamente fascinante. Me gustó, me quedo con eso. Abrazo enorme y Casero lo invita a que vaya a verlo. Entonces estoy en la obligación. Muchas gracias. Muy buena semana para todos. Ignacio Montes de Oca, pasando aquí por Radio High, el análisis necesario para entender un poquito este espantoso y fascinante mundo.